crisis económica, la crisis de esta pandemia que estamos atravesando los argentinos y en especial los olavarrienses. En esta oportunidad estamos en comunicación con un escritor, Carlos Berucci. Buenos días, ¿qué tal, Carlos? Te saludamos Ezequiel García y Beto Bucecchi. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Carlos, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te trata el frío? ¿Has escrito en este tiempo? Sí, bien, gracias a Dios. He aprovechado para escribir un poco, sí. Bueno, redondeando algunas ideas que tenía, algunos proyectos que estaban ahí un poco demorados. Y la verdad que el tiempo de cuarentena y el tiempo que llevamos cuidándonos y sin salir prácticamente, que bueno, me ha servido para recuperar viejos proyectos, también para profundizar algunas lecturas que uno siempre tiene demoradas porque por ahí la vorágine del día a día no nos da el tiempo suficiente. Sí. Beto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Beto? Un gusto. Yo sabía, y el otro día en una nota con Guillermo del Soto, no mencionamos tu nombre, pero sí de alguna manera mencionamos tu obra, que tengo entendido está en etapa me parece que ya terminó la etapa de corrección. No sé si ya la tenés en imprenta, pero en realidad lo que nos interesa conocer es, me han comentado que es una obra que tiene como telón de fondo la llegada del Indio Solari a Olavarría. Contanos un poquitito de qué se trata esta novela, de esta nueva novela tuya, y cuál es el título. Sí, como vos decís, sería mi tercera novela, que justamente, bueno, está proyectada para que sea publicada ahora en los próximos meses por Ediciones del Altillo. Es una novela, bueno, que la llamo El mismo río, va a llevar como título. Y bueno, como vos decís, tiene como telón de fondo los acontecimientos que se vivieron en la semana previa al famoso recital del Indio en Olavarría en el año hace unos 3 años. Si bien ese no es digamos la trama de la novela, pasa por otro lado, es una novela que tiene ribetes policiales y bueno, pero se va viendo, como bien decías, como telón de fondo, toda esa convulsión que afectó a Olavarría esa semana que fue tan agitada, que nos dejó tan sorprendidos a los olavarrienses, porque descubrimos que de repente la ciudad se había convertido en otra cosa. No era la Olavarría que habíamos conocido durante todas nuestras vidas, sino que era una ciudad distinta, una ciudad completamente irreconocible de algún modo, con una agitación, con una movida totalmente inédita para la ciudad. Y bueno, eso me hizo un poco reflexionar, digamos, y la idea es volcarlo a la novela, reflexionar respecto a qué es lo que subyace a semejante atracción, ¿no? por una propuesta musical, en este caso por una propuesta artística como la del Indio Solari, que viene obviamente encadenada o vinculada a la banda que integraba antes Los Redondos, ¿no? Y bueno, si bien la novela no intenta responder a semejante interrogante, pero por ahí intento proponer algunas posibles explicaciones, algunas posibles, digamos, enfocar desde distintos puntos de vista, de distintas aristas, qué puede ser o dónde está el secreto, dónde está la motivación que hace que de repente se movilicen una cantidad de personas semejantes, que viajen 300 kilómetros o más de distintos puntos del país, simplemente para participar de una movida que, bueno, ellos mismos le asignan un rol casi religioso, ¿no? Cuando llaman la misa ricotera, o la misa que vienen de la cual vienen a participar. Y bueno, uno sospecha que detrás de todo eso tiene que haber algo más que un simple atractivo por lo musical, por lo estrictamente artístico. Entonces, bueno, un poco el intento es dejar un registro o algunos, como decía, algunos enfoques, algunos puntos de vista sobre un hecho tan particular para la historia de Olavarría,
que todos vamos a recordar por mucho tiempo, porque a todos de alguna manera nos motivó, nos afectó, nos sorprendió, nos llamó la atención, y bueno, eso es un poco el ambiente en el cual se desarrolla esta otra historia, que como te decía es una historia que tiene algún sesgo policial, hay un hecho de violencia, y hay una interrelación entre varios personajes pero cuyo vínculo, digamos, está en ese momento, en esos días previos, desde el martes al sábado, en el que finalmente se da el recital, en el cual, bueno, todos sabemos cómo finaliza, las consecuencias trágicas también que tuvo. Ese es un poco el marco de referencia, digamos, en el cual transcurre la historia, que es una historia totalmente ficticia, digamos, no tiene ninguna, me refiero a la historia policial, no tiene ninguna vinculación con la realidad, pero sí el ambiente que yo trato de recrear es un poco la visión que a mí me quedó de aquellos días, que bueno, que como todos los alabarrienses, insisto, viví con mucha intensidad, sorprendido por semejante convocatoria, por semejante cambio, Hay uno de los personajes de la novela justamente dice, pero entonces, ¿qué es una ciudad? Si esto que estamos presenciando no es Olavarría, porque evidentemente esto no es Olavarría, es otra cosa, ¿qué hace una ciudad? Las calles, los habitantes, los edificios, los parques. Bueno, tal vez nada de eso. También en este caso los visitantes, los que invadieron la ciudad de alguna manera durante esos días, le dieron a la ciudad un aspecto completamente distinto, y también, bueno, nos hacen reflexionar en relación a eso, en relación a qué es lo que caracteriza a una ciudad. Yo en una charla que tuvimos con vos el otro día, vos me hacías notar que un personaje es una persona joven, otro de los personajes es una persona de mediana edad, y otro de los personajes es una persona adulta. Los tres tienen miradas críticas sobre dos preguntas en una. Los tres tienen miradas críticas sobre la llegada del indio, y el hecho policial al que vos te referís. ¿Es un hecho policial que ya lo tenían pensado, o es un hecho policial que nace precisamente con la llegada del indio Olavarría? Bueno, sí, como vos decías, la novela está organizada en 3 partes, y bien está narrada en tercera persona. El narrador se mete un poquito en la conciencia de cada uno de esos 3 personajes. Entonces cada una de las veces está enfocada o orientada a la visión que tiene cada personaje en particular, que están justamente diferenciados significativamente y de manera obviamente intencional, en 3 edades, en 3 etapas de la vida bastante disímiles. Se trata de un joven de unos 18, 19 años, que es un estudiante universitario, de un trabajador de unos 40 años, y finalmente de un periodista que está ya cercano a su etapa de jubilación, que tiene 60 y pico de años, y que es un poco el que cierra la crónica, porque es justamente el que tiene más herramientas para transmitir, digamos, es un periodista al cual le piden que cubra la nota, que cubra, digamos, la movida en torno al recital, los días previos y el recital mismo, y es un poco el que le confiere a esos días una característica más periodística, si se quiere, o más vinculada con la información. Los otros personajes ven el ambiente olavarriense de esos días como algo sorprendente, pero nada más, sin llegar por ahí a fondo. Respecto a la mirada que tienen los personajes, bueno, respecto al hecho artístico, ¿no? El hecho artístico es el recital del Indio Solari. La mirada que tienen es diferente también. Cada uno ve de distinta manera al músico y a su obra musical.
Pero no solo eso, sino que además el transcurso de esos días previos al recital, en algunos casos hacen cambiar, modifican la percepción que esos personajes tienen en relación al indio. Pero cuando me refiero a la percepción que tienen en relación al Indio Solari, no hablo específicamente de lo musical o de las letras que son tan características en el caso del Indio Solari y que han seguramente atraído a muchos de sus seguidores, ¿no? Hablo de todo lo que significa el hecho de que una banda tenga semejante convocatoria. Yo lo veo desde dos puntos de vista, digamos. Por un lado, me da la sensación de que había una necesidad que iba más allá de, como digo, de lo musical, de estrictamente musical. Había una necesidad de un sector de la sociedad que fue desembocando a lo largo del tiempo en una comunidad que sigue a una banda de rock específicamente, pero detrás de ese seguimiento, detrás de esa convocatoria, se manifiesta cierta crítica a la sociedad actual, cierta denuncia, cierta necesidad de canalizar o de encontrar una bandera a través de la cual mostrar ciertas inquietudes que tienen que ver con una postura frente a la realidad social que vive el país y el mundo, y que, como digo, no tiene necesariamente que ver con lo musical. A mí me da la sensación de que los seguidores del Indio están como subdivididos en distintos grupos. Bueno, una convocatoria tan masiva obviamente no puede tener una sola explicación. Lo más probable es que se den una serie de combinaciones que hagan esa movida cultural sea tan atractiva, ¿no? Pero a mí me parece que están los seguidores que buscan simplemente divertirse, escuchar canciones, escuchar letras, escuchar rock, pero también están los seguidores que buscan otra cosa: sentirse parte de una comunidad, sentirse parte de una expresión tribal, si se quiere, que busca lo que decía antes, ¿no? La denuncia, el hacer notar cierto descontento, y eso es lo que le confiere al seguimiento que hacen de la banda cierto carácter épico, ¿no? Hay muchos seguidores del Indio que sabemos perfectamente llegaron a la ciudad sin un peso, haciendo dedo, pidiendo dinero en los semáforos y haciendo realmente un esfuerzo muy grande para poder participar de esa movida. Y también seguramente habrá muchos otros que siguen al Indio por una cuestión puramente esnoísta, ¿no? Por una cuestión de moda, porque está de moda o porque queda bien mostrar cierto sesgo cultural o digamos cierto aspecto, hasta si se quiere, cool, ¿no? Vinculado con todo lo que subyace a la música y sobre todo a las letras que son tan aclamadas, tan alabadas por sus seguidores, ¿no? Hay letras de las canciones del Indio que se han convertido en himnos, pero que, insisto, son himnos que siempre tienen un trasfondo social, un trasfondo de denuncia, un trasfondo de descontento. A mí me parece que ciertas inquietudes que en otros contextos históricos se canalizaban a través de movimientos políticos, a través de movimientos de otra naturaleza, en estos tiempos que corren, por ahí se canalizan a través de, en este caso, bueno, de una banda de rock que supo identificar cierta necesidad, que supo identificar cierto reclamo, cierta sensación que había en la piel de muchos jóvenes en su momento, y que, bueno, terminó convirtiéndose en un fenómeno que realmente yo creo que es único, por lo menos en el mundo hispanoparlante. Es un hecho totalmente inédito, y yo creo, me animaría a decir que también en todo el mundo occidental es algo que no tiene no tiene parangón, no tiene, digamos, un antecedente con el cual podamos identificarlo. Y me refiero también a
la trayectoria, ¿no? que va desde el inicio de esta propuesta cultural o musical hasta el presente, ¿no? Recordemos que en los años 80 se produce en el movimiento del rock nacional, como le llamamos, produce una especie de quiebre, ¿no? Donde una actividad cultural que estaba muy restringida, no solo de Argentina, sino yo me animaría a decir a un sector de la Argentina, ¿no? El rock nacional en los años 70 y principios de los 80 estaba restringido a lo que es Buenos Aires, Rosario, la zona litoral, digamos, y no más que eso. Y de repente se dispara, hay algún empresario, algún productor que ve la chance de convertir esa movida que había sido muy under, había estado muy relegada, convertirla en un fenómeno económico, en un fenómeno digamos masivo, y ahí aparecen las bandas que todos sabemos que vendieron millones de discos, como Soda Stereo, como Miguel Mateo, como Los Enanitos Verdes, bueno, como un montón de bandas que trascienden la región y acaparan un mercado mucho más amplio que es todo el mercado latinoamericano. Y ahí es donde se produce ese quiebre con una banda que, a contramano de lo que las circunstancias inmediatas aconsejaban o proponían, decide mantenerse rígidamente vinculada a la esencia del rock como movimiento antisistema, como movimiento independiente, como movimiento under. Entonces esa banda, que son Los Redondos, se niega a participar de ese circuito comercial que le ofrece grandes ganancias, sigue un camino mucho más intrincado, mucho más largo, mucho más complejo y mucho más donde el éxito es mucho menos probable, un camino que implica la producción independiente, no conceden entrevistas, se mantienen, insisto, fieles a la esencia que había manifestado el movimiento del rock en aquel momento. Recordemos que el rock nació acá en Argentina en tiempos de la Revolución Argentina, en tiempos de la dictadura de Onganía. El rock siempre llevó implícito una denuncia o un reclamo por cuestiones que tenían que ver con derechos humanos, con democracia, con que iba más allá de lo estrictamente musical. Entonces, en ese momento se produce un quiebre, insisto, esta banda liderada por el Indio Solari elige el camino más complejo, más largo, y termina 20, 30 años después prácticamente opacando todo el resto del panorama musical, porque si uno mide el éxito o el fracaso de una banda en virtud de los seguidores que tiene, hoy por hoy nadie puede negar que esa banda que nació con esa impronta terminó siendo un fenómeno, insisto, mucho más masivo que aquellas otras bandas que digamos que transaron con el mercado y que eligieron el camino de las grandes productoras, de los grandes canales de televisión, de los grandes medios de comunicación, ¿no? Sí, una de las bandas más influenciables. Bueno, se nos termina el tiempo. De todas maneras, bueno, me parece que todo lo que estás contando generan alguna expectativa para esperar. Bueno, creo que el título dijiste que es El mismo río. Me parece que tiene que ver con aquella frase de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, que es un poco como el fluir, ¿no? El correr del tiempo y de la vida. Bueno, habrá que esperar la obra y leerla y ver qué pasa, porque evidentemente la llegada del Indio Olavarría en esta comunidad marca un antes y un después para una generación joven, para una generación intermedia y también para una generación mayor. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, Carlos, muchísimas gracias. Así dialogábamos con el escritor Carlos Berucci y bueno, esta